Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Torres, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho. Primeramente quisiera iniciar agradeciendo a todos los presentes en esta reunión, quienes han dado cita para ser partícipes de esta importante charla acerca del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Eh, Después de la charla, yo les ofreceré un espacio si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud que quisiese consultar. Vamos a iniciar hablando sobre, dentro del tema general, que es la ciberacoso en la comunidad de aprendizaje, acerca de la normativa nacional e internacional, acerca de los efectos y sanciones en el ciberacoso. Especialmente vamos a enfocar nuestro análisis en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Primeramente, ¿qué es el ciberacoso? El ciberacoso, que también es conocido comúnmente como ciberbullying, es una extensión del acoso en los medios tecnológicos, ya sea por teléfono, o sea, mensajes de texto o internet. Lo que es el ciberacoso, en este tipo de acoso, la persona, el acosador, trata de menoscabar, despreciar y burlarse de la persona que, en este caso, la otra persona que es el acosado, el bullying. Estos mensajes que le envía o estas burlas pueden incluir mensajes de texto amenazantes, intimidatorios, chantajes, imágenes, videos que pretendan hacerle algún tipo de daño a la otra persona. Hoy en día comúnmente esto no solo ocurre por mensajes de texto, sino también por las redes sociales. Algunos de ellos pueden incluir Facebook, Twitter, WhatsApp, que son los que más comúnmente se utilizan hoy en día. La normativa acerca del ciberacoso, esta normativa acerca del ciberacoso de la que vamos a hablar, nacional e internacional, va a ser fundamental. ¿Para qué? Para proteger y garantizar los derechos individuales de cada persona, buscando de esta manera fomentar la prevención y la concienciación acerca de las responsabilidades y sanciones en cuanto al ciberacoso. Esto es en un contexto en el que hoy nos encontramos, donde los avances tecnológicos han ido mucho más allá de lo que se ha tenido en el siglo pasado. Estamos en pleno siglo XXI, el boom de la tecnología continúa y sigue desarrollándose. Estas regulaciones van a ser fundamentales para crear medios digitales, entornos más seguros para los usuarios, especialmente de aquellas personas que resultan más vulnerables, como los niños y adolescentes. Ahora, el ciberacoso en Ecuador. Aunque las personas no lo crean o no se vea tan seguido, no sea tan evidente, el ciberacoso es un problema que en Ecuador va creciendo cada día. Y no solo en el país, sino también en el resto del mundo. En Ecuador, según la Universidad de Córdoba, en España, el 10% de los estudiantes adolescentes en Ecuador han sido víctimas de ciberacoso. Algunas consecuencias que pueden tener las personas que sufren del ciberacoso son la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, falta de sueño, problemas para concentrarse, e inclusive en los casos donde escala algún escalón irreversible, puede producirse en intento de suicidio por parte de la persona acosada. Normativas en Ecuador acerca del acoso. Estas son las normativas nacionales en las cuales algunas no mencionan específicamente el ciberacoso, sin embargo tiene leyes que pueden aplicarse en los casos de ciberacoso. Primeramente tenemos la Constitución de la República del Ecuador, es el cuerpo legislativo, cuerpo normativo más importante del país. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En cuanto a normativas internacionales, aunque no vamos a profundizar mucho, tenemos las principales, que son el Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea, la decisión de 897 de la Comisión de la Comunidad Andina para el mantenimiento de la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, la ley Mica Ortega, que habla acerca de la prevención y concienciación del grooming o el ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes, y el memorándum de Montevideo. En el ciberacoso, en la Constitución del Ecuador, eh, reconocemos o hacemos énfasis en la importancia de este tema, ya que el ciberacoso, además del daño emocional y psicológico que tiene todo tipo de acoso, también puede trasladarse o hacerse más complicado en los casos en los que el daño se traslada ya no solo psicológico o emocional, sino también se transgrede a la parte física. Eso es más común en las comunidades o en las personas que comparten algún tipo de espacio físico como escuelas, lugares de trabajo o inclusive mismo en la comunidad en la que viven. Ya esto tiene un impacto negativo en la vida social, académica y laboral en la que se desempeñan las personas que se ven involucradas en los actos de ciberacoso. La inclusión de ciberacoso en la Constitución del Ecuador es un paso importante, ya que está dándole la identidad, está dándole un lugar importante, está reconociendo al ciberacoso como un problema que es parte de la realidad que vivimos. Las leyes que se deben aplicar en cuanto al ciberacoso no solo tienen que darse promoviéndolas en la Constitución, sino que tienen que darse de una manera efectiva, que tengan un impacto verdadero y real en su aplicabilidad. Algunos artículos relacionados de la Constitución, como mencioné antes, no hablan específicamente sobre el acoso, pero se pueden aplicar. Tenemos el artículo 16 que garantiza el derecho a la integridad personal. El ciberacoso puede violar este derecho si porque causa daño emocional, psicológico, físico a la víctima, así que está relacionado con el ciberacoso. Otro artículo que está en la Constitución y puede relacionarse es el artículo 23 que prohíbe la discriminación. Los actos de ciberacoso se valen de cosas como la orientación sexual, género, raza, etnia, religión, gustos de una persona. Entonces están de alguna manera u otra incurriendo en la discriminación. En el artículo 16 también, ya que en el artículo 66 se garantiza el derecho a la libertad de expresión de las personas. El ciberacoso también puede valerse, entre otras cosas, de generar información falsa, que no es verídica, no es real, para difundir información que cause daño y perjudique a la persona sin que ésta sea real. El ciberacoso en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Este otro cuerpo normativo establece en su artículo 26 que las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales en el ámbito digital. Esto realmente se aplica más para los casos en los que se dan servicios como los bancos, servicios de internet, agua, servicios en los cuales los datos de una persona están muy expuestos a una compañía, a una empresa, a una persona receptora de estos datos. El ciberacoso puede generar que estos datos que realmente deberían ser personales estén expuestos y puedan darse estos actos de ciberacoso, se pueden publicar mensajes ofensivos, humillantes, mensajes de texto con amenazas o de carácter intimidatorio, o compartir fotos o videos íntimos que son personales de la persona sin que ésta lo consienta o sin que ésta esté enterada y lo permita, viéndose perjudicada, por lo tanto, por la difusión de sus datos personales. Algunos artículos relacionados a esto, en realidad, las víctimas de ciberacoso, en cuanto a esto, pueden presentar una denuncia para que se realice una investigación del caso y si se tienen las pruebas suficientes, se imponen sanciones a la persona agresora o la que esté incurriendo en esta violación de su derecho a la protección de datos personales como tal. Algunas afectaciones sobre el ciberacoso.
Ya hablamos de que el ciberacoso puede causar daño emocional, puede causar daño psicológico y físico, pero también debemos reconocer que estas afectaciones no van simplemente a que es una persona la que resulta afectada y ya, sino que estamos viendo también una decadencia de valores, porque cuando una persona es acosada, se puede producir un aislamiento social y por lo tanto pensamientos suicidas de esta persona. Entonces, cuando una persona es acosado, cuando se conoce de un caso de ciberacoso, no se está fallando simplemente contra esa persona, sino que estamos fallando como sociedad en conjunto, ya que de alguna u otra manera la sociedad o se dio el espacio en la comunidad para que se produzca este acto de ciberacoso. Las sanciones por ciberacoso pueden ser de orden administrativo o penal. Al orden administrativo pueden incluir multas, suspensión de servicios o cancelación de cuentas cuando se habla de proteger datos personales, privados de las personas, o cuando están más allá, no se pueden manejar o pasan más allá de ser simplemente un mensaje, o pueden ir a sanciones penales que esas pueden incluir prisión de 1 a 3 años y otras sanciones más que perjudican no solo la persona que es quien es el acosador, sino también de alguna u otra manera a la víctima. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para prevenir el ciberacoso? Existen 3 estrategias fundamentales que se pueden aplicar ya a la prevención del ciberacoso, que es sancionar a los agresores, educar a la población, implementar medidas tecnológicas. En cuanto a sancionar a los agresores, estas sanciones deben aplicarse de manera efectiva, no buscando el cobro de una deuda o el cobro de una venganza en favor de la víctima, sino más bien buscar resarcir todo daño hecho para que esta persona, en este caso el acosador, eh, tenga un cambio o pueda rehabilitarse a sí misma, ya que en muchas ocasiones los problemas de acoso, las agresiones del acosador, son un reflejo del daño en ocasiones que ellos mismos están viviendo dentro de sus hogares o en algún otro tipo de espacio. Educar a la población. Se debe educar a las personas en las comunidades, escuelas, a la sociedad en general, para que conozcan los riesgos del ciberacoso y cómo protegerse de ello, ya que, como dije, vivimos en un mundo pero muy tecnológico que está desarrollándose cada día más y plantea una evolución mucho más grande en cuanto a tecnología. Entonces debemos prepararnos para seguir avanzando en tanto la sociedad avance y poder prevenir esos casos de ciberacoso que ahora se dan porque existe la tecnología. En años anteriores o años posteriores, muchos años atrás, no se podía dar porque no existía los medios tecnológicos como para que se produzca este tipo de acoso. Y otra es implementar medidas tecnológicas, detección y prevención. Las personas, los padres, los tutores, las personas que estén en parte de la comunidad, no cerrarse a esta cultura de tecnología porque debemos estar al día, a la vanguardia, no quedarnos atrás en cuanto a la tecnología, ya que muchas veces este acoso, este ciberacoso, no es un hecho aislado, no es que se da entre una y otra persona o entre un grupito, sino más bien ahora con el avance tecnológico publican imágenes, videos, mensajes que son públicos y están en internet muchas veces a la vista de todo el mundo, pero las personas no toman ninguna acción, prefieren no meterse, no inmiscuirse. Como conclusiones, tenemos que los cuerpos normativos legales son importantes para prevenir y sancionar el ciberacoso, ya que ayudan a proteger a las víctimas y van a disuadir a los agresores de incurrir en este tipo de actos de discriminación e intimidación. En el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que las personas tienen derecho a la protección contra el acoso cibernético.
Además, también se plantea la Constitución del Ecuador en cuanto al acoso, la promoción o la promoción de valores o derechos que disuadan a los agresores de cometer este tipo de actos o incurrir en esas acciones que son dañinas para la víctima. Se debe educar a la población sobre los riesgos del ciberacoso, fomentar el respeto y la tolerancia en línea hacia las otras personas y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar los casos de ciberacoso, no ser parte del problema. Muy bien. Ahora, continuando, vamos a hablar sobre la violencia digital de una manera más generalizada en cuanto a lo que son sus causas y consecuencias. La violencia digital. La violencia digital, hablamos ya nosotros del ciberacoso, ciberbullying o violencia digital porque se da por medios electrónicos. Vamos a especificar que el uso de la tecnología de información y comunicaciones, los TICs, así llamados, eh, además de ser una herramienta muy poderosa que nos facilita la vida en muchos sentidos, también puede usarse para cosas negativas. Ya hablamos de que se puede agredir, intimidar, humillar o discriminar a una persona. Pero esta persona a veces no solo es una, sino es un grupo de personas, valiéndose de razones como su religión, raza, sexo, e inclusive ya hablamos que también sobre sus gustos. Esta violencia digital, ciberbullying o ciberacoso puede presentarse de manera especializada en diferentes ramas como el ciberodio, el ciberracismo, el cibersexismo. Entonces ya no es un problema simplemente de acoso, sino que del ciberacoso han surgido muchas ramas que están enfocadas en un tipo de discriminación, un tipo de acoso, pero ahora digital. Algunas de las causas que tenemos son la falta de conciencia y sensibilización sobre el problema. Muchas ocasiones estudiantes o las personas se educan sobre muchos temas en un ámbito científico, pero no se dan el tiempo o no se dan la oportunidad en la que las comunidades de aprendizaje se tome el tiempo de enseñar o de sensibilizar a las personas sobre este tema tan importante o temas de esta índole, que recaen más en los valores. La falta de herramientas y recursos para prevenir y abordar la violencia digital. Como bien lo he mencionado, hay personas que no conocen o no están al día con los medios digitales, el uso de los medios digitales. Los padres de familia que no tienen una cuenta en alguna red social o que no saben usar un teléfono celular tecnológico de última generación, como los que se usan más comúnmente hoy en día, no pueden enterarse de lo que está pasando. Entonces, al no enterarse, no pueden prevenirlo, no pueden ellos tomar medidas que corrijan este tipo de actos en los que sus hijos, pues no pueden ser, no tienen que ser la víctima, sino también pueden ser los victimarios. La presión social por parte de los padres. En muchas ocasiones en comunidades de aprendizaje se da que existe siempre un grupo de personas que son las que están a la cabeza, por así decirlo, de un grupo. Y este grupo de estas personas pueden hacer que otros cometan actos negativos en favor de pertenecer o de sentirse identificados o de ser aceptados, cuando no existe la suficiente autoestima como para valerse por sí mismos o tener un carácter fuerte que los permita tomar decisiones en solitario o particulares. Y también la falta de educación digital, ya que las personas, al no tener esta educación digital, pueden creer que lo que hacen por internet o las cosas que dicen no están exentas de castigo, porque no es físico, porque no le estoy agrediendo, no le estoy haciendo ningún daño real, no está pasando nada, no es un delito, sí es un delito.
Y algunos de sus efectos pueden incurrir en el daño emocional y psicológico. La violencia digital puede causar daños emocionales y psicológicos graves. Estos daños emocionales pueden no ser simplemente, no pueden solucionarse simplemente con que se detenga el ciberacoso en sí, sino que pueden estar esa herida abierta durante muchos años más. E inclusive pueden ser personas que nunca se logren recuperar realmente de haber sufrido este tipo de acoso o de daño. El aislamiento social, las víctimas por lo general pueden sentirse avergonzadas, tener miedo para abrirse al mundo o regresar a ser personas activas en la sociedad, ya que pueden o tienden a tener este temor, este miedo a que les vuelva a pasar lo mismo o que las personas se burlen de algún defecto o algo que no les parezca sobre ellas mismas. Entonces las heridas psicológicas, secuelas psicológicas quedan. Y también en el caso de las comunidades de aprendizaje, la deserción escolar. Muchos estudiantes pueden llegar inclusive hasta dejar la escuela, el colegio, para salir de una manera fácil, entre comillas, de este tipo de relación con sus acosadores, ya que muchos tienen miedo de alzar la voz o de decir algo por el miedo al qué dirán de ellos mismos y prefieren no ir a la escuela, faltar o cambiarse definitivamente, lo cual no soluciona el problema. Ahora, ¿cómo prevenimos? Podemos optar por la sensibilización y educación a la comunidad sobre el problema, a establecer políticas y protocolos para prevenir y abordar la violencia digital. Es importante realizar campañas y tener a los estudiantes, jóvenes, a los niños informados sobre este tema, que sean parte del tema, de la solución. Antes de que se dé este problema realmente, es mejor prevenir que lamentar. Y también ofrecer recursos para las víctimas, ofrecer apoyo emocional, asesoramiento psicológico, ya que, como lo mencioné antes, el problema no termina con que se detenga el acoso. Las secuelas continúan, permanecen constantes, en ese caso, en las víctimas. Y en los victimarios, pues, si la acción, si su manera de actuar no es corregida adecuadamente, pues puede continuar más adelante con otra víctima y pueden años posteriores producirse otro tipo de daño a la sociedad, además del ciberacoso o el acoso en cualquiera de sus modalidades. Entonces, el proceder que debemos tomar es comunicarnos con la víctima, ya que es importante que sepa que está apoyada y no se encuentra sola, que el problema no solo es de él o de ella, y que hay personas que están dispuestas a apoyarla, que lo van a ayudar y va a salir del problema. Se puede reportar la violencia a las autoridades competentes. En algunos casos, se puede, en las escuelas o colegios, cuando estos problemas se van de las manos, se reportan al Ministerio de Educación o inclusive a la Policía Nacional si incurren en faltas más graves y alzar la voz contra la violencia digital, ya que es importante alzar la voz contra la violencia y denunciarla cuando se ve, no ser simplemente testigos de problemas sin hacer nada y quedarnos cruzados de brazos. Entonces, tres ejes principales sobre el ciberacoso y cómo prevenirlo, pues conciencia, prevención y conciencia, prevención y denuncia. La conciencia nos va a permitir reflexionar sobre estos actos que se dan más frecuentemente de lo que pensamos. La prevención sirve para que el daño no se dé, sino que se pueda prevenir o prever antes de que suceda, fortaleciendo el valor de las personas. Y una vez teniendo la conciencia, la prevención, también se puede proceder a la denuncia, que se denuncia contra a las personas, se denuncia a personas, yo que sé, a los directores de alguna escuela, colegio, con tus mayores, padres de familia, las personas que sean más allegadas a ti tengan confianza como para alzar la voz y salir de estos actos de violencia cuando se está sufriendo de ciberacoso. Ahora vamos a ir rápidamente a un caso de ciberacoso que se identificó. El caso de ciberacoso ocurrió en la cabecera parroquial en Ocanqui.
en la Cantón Joya de los Hachas, parroquia Nocanqui, y en la provincia de Orellana. En este caso de ciberacoso, se identificó a dos jóvenes, eh, los cuales eran amigos desde la infancia. Este es un caso real. Entonces, estos amigos de la infancia desde mucho tiempo solían jugar juegos en línea juntos, todos los días. Como cualquier joven, se han puesto muchos juegos de moda hoy en día. Entonces, estos dos jóvenes siguieron su amistad por mucho tiempo hasta que uno lo acusó al otro de haber robado sus puntos en un juego X. Entonces, ahí es cuando inició una confrontación entre ambos en el que uno acusaba al otro de haber robado los puntos en el juego y el otro pues negaba los hechos. La pelea se identificó y los dos jóvenes pues acabaron peleando e insultándose mutuamente. La pelea de ahí, en ese momento, no cesó, pues se trasladó a las redes sociales como las que tenemos hoy en día, Facebook en este caso, en las que se insultaban y se amenazaban de manera divertida, haciendo un juego de la situación, hasta que la situación comenzó a tornarse insostenible y ya no solo eran fotos, ya no solo eran videos, ya no solo eran mensajes de texto en internet, sino que se trasladó a un plano físico, en el cual cada vez que se encontraban, uno humillaba, insultaba al otro de manera presencial, se burlaba de atributos del otro como su inteligencia, sus capacidades. Y a pesar de que el joven, en este caso acosado, intentó reclamarle y parar la situación, pues sus esfuerzos fueron inútiles, ya que algunos jóvenes más de su círculo se habían unido, en este caso al que ahora era su acosador, para burlarse de él y generar contenido con respecto a él. Ahora, ¿por qué este joven no denunció? Pues porque tenía miedo o tenía vergüenza, más que todo, de estarse quejando a su edad de que estaba sufriendo de bullying o de que lo estaban acosando. Así que para no lucir como un niño quejándose con su mamá, pues prefería no decir nada y aguantar en silencio estas burlas que se habían trasladado ya a lo físico. Debido a que las personas en Facebook son públicas, pues después de haber sufrido ese tipo de acoso durante mucho tiempo, pues las personas que vivían a su alrededor o que eran parte de su círculo, pues uno de sus maestros se enteró y a ambos jóvenes los vio en un video burlándose de este chico, en este caso, que es el acosado. Y al descubrir esto, pues lo denunció en este caso, en la escuela, en el colegio donde estudiaba, donde llamó en privado a los padres de las partes involucradas. En este caso, Michael o la persona que es el acosador, pues terminó siendo suspendido de clases. La persona afectada en este caso fue un joven de 15 años, sexo masculino, de etnia negra y cursando sus estudios de bachillerato. Es un joven más introvertido. Y el agresor es una persona de mismas características, de 15 años, sexo masculino, de etnia mestiza, cursando estudios de bachillerato y que le gustaba jugar videojuegos en línea, pero esta persona era mucho más extrovertida. Entonces, eso se ve más comúnmente de lo que se cree, que una persona introvertida pues tiende a no denunciar lo que le está pasando y una persona extrovertida es más enérgica. Las medidas que se tomaban en este caso, pues se investigó en la escuela lo que estaba pasando y se tomó la investigación de principio a fin, se rejuntó evidencia y se terminó disciplinando al agresor en este caso, en el cual no solo recabó en la disculpa del acosador al acosado, sino que también le ordenaron hacer servicio comunitario en la escuela en las tardes y se brindó apoyo a la víctima, en este caso el acosado, pues recibió ayuda psicológica, puesto que ya había estado mucho tiempo sufriendo de esto y sus padres pues no se habían dado cuenta.
Análisis jurídico del caso, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la protección integral. Este derecho fue violentado hacia, en este caso, el acosado. Y aunque en este caso no se judicializó, no se llevó a los tribunales el caso de ciberacoso, pues se tomaron medidas correctivas para que no volvieran a incurrir este acoso en la comunidad en la que ellos vivían, y se usó esto también como un ejemplo para las personas, para los adolescentes, para los estudiantes, para personas de su alrededor. Entonces, algunas medidas que se deben tomar para prevenir los actos de acoso serían educar a la población, fortalecer las instituciones encargadas para prevenir y sancionar el ciberacoso, desarrollar políticas públicas para prevenir el ciberacoso. Entonces, finalmente, podemos decir que el ciberacoso es un problema que está más presente hoy en día de lo que creemos y que debe ser erradicado y que debe ser prevenido, porque siempre va a estar constantemente presente en el lugar en el que nos desarrollamos, ya que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y lo seguirá haciendo. Entonces, debemos buscar alternativas para prevenir el ciberacoso y también para erradicarlo por completo, aunque esto resulte imposible, como vemos hoy el panorama hoy en día. Entonces, es importante que como comunidad, como seres humanos, aprendamos a ser resilientes, a ser respetuosos con las personas a nuestro alrededor y que seamos conscientes de nuestros actos. Cada acción que tomamos, cada decisión que nosotros elegimos, pues va a tener su respectiva consecuencia y debemos afrontarlo como tal. Eso ha sido todo. Estoy a la espera. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, puede hacérmela saber ahora. Ah, Yo, buenas tardes. dime, Eh, ¿Cómo debemos actuar ante ante el ciberacoso que se debe hacer? ¿cómo debemos actuar ante el ciberacoso? Pues Sí, ¿qué se debe hacer? ya, puedes bajar la mano, por favor. Ya, como le mencioné antes, ¿cómo debemos actuar al ciberacoso? Pues primeramente no debemos quedarnos callados nunca ante esta problemática. Debemos ser lo suficientemente valientes como para alzar la voz ante este problema y nunca guardar silencio. Pues esa sería la recomendación general. Pero pues yo sé que siempre es difícil en algunos casos, con personas sobre todo introvertidas que alcen la voz. Entonces, se debe buscar ayuda a las personas, en este caso a las que tienen más confianza o que estén a tu alrededor, que puedan protegerte. ¿Y qué hacer si tú eres testigo sobre el ciberacoso? Pues tampoco tienes que quedarte callado, puesto que al quedarte callado estás siendo tú cómplice del acoso que esté viviendo la otra persona, puesto que debemos fortalecernos en cuanto son los valores de los seres humanos. Y como seres humanos no podemos permitir quedarnos de brazos cruzados cuando vemos a una persona siendo agredida, siendo burlada de esta manera, y sobre todo cuando la otra persona se encuentra en una condición en la que eh, está vulnerable ante personas como sus acosadores. Muy bien, si eso ha sido todo, pues yo les agradezco mucho estar presentes en la reunión. Le doy las gracias, los felicito por el interés que han tenido, por haberse reunido hoy aquí, tomar algo de su tiempo para escuchar acerca de este tema tan importante. Pues muchas gracias.